días. Muchas gracias a la maestra Verónica que me invitó a darles esta charla. Es algo muy sencillo. Quería yo hacer un poco una reflexión, sobre todo en este mes que hablamos, pues no sé si de la campechanía o de la campechanidad, pero hablar un poco del patrimonio cultural y lo que representa para nosotros, particularmente los campechanos de esta ciudad, aunque debiera representarlo para todo el Estado, por la importancia y la significación que tiene el patrimonio en general para el desarrollo social, el desarrollo humano de nuestras sociedades. Entonces, voy a hacerles un poco, en general, ir reflexionando sobre el concepto del patrimonio cultural, todo lo que ha acontecido alrededor de él y cómo ha ido cambiando el concepto en sí mismo y las acepciones que sobre él hay, y lo que nosotros en nuestro contexto de Estado, de país, de Estado y de ciudad, pues el enfoque que le estamos dando principalmente, y el papel de la sociedad que nos toca jugar para revalorizar este fenómeno, que es fundamental. Esta es una definición que existe desde el año 82 en una de las convenciones de la UNESCO, pero si la vemos y la leen ustedes, ya hay una acepción y una concepción diferente de lo que es el patrimonio en este momento. Recordemos que el patrimonio como tal, el patrimonio cultural como tal, empieza a tener una significación, como lo vemos hoy en día, un poco desde el Renacimiento. Obviamente, con un enfoque hacia los monumentos principalmente, las cosas que eran más emblemáticas, aquellos edificios, aquellos objetos que son, que llaman la atención, que son significativos para las sociedades, pero eso ha tenido un devenir totalmente diferente, y ya, por ejemplo, para estas fechas empezamos a ver que el patrimonio cultural deja de tener la visión la visión monumentalista que existía y empieza a tener una concepción de lo que las sociedades, la importancia de los elementos que las sociedades revalorizan para ellos mismos. Esta es una definición normal de las que encontramos todos los días, es de Wikipedia, hay muchísimas otras que hablan del patrimonio cultural, que dice que es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes y futuras. No habla de la significación que tiene el patrimonio cultural, de la significación que tiene para las sociedades, del valor que le transmiten las sociedades, que es lo que realmente hace que algo tenga un valor. Si no hay esa valorización, no existe el valor como tal y no significa nada para las sociedades. Esta es una definición que yo utilizo mucho, que no es mía, pero que me parece que vale mucho la pena la forma en la que está planteada. Si la revisamos y la leemos con detenimiento, es el conjunto de los productos de la actividad humana y sus restos, intencionados y no intencionales, tangibles, que pueden ser, o intangibles, que representan los procesos históricos y sociales que obtienen su sentido de estos y que al tiempo son resignificados por ellos al introducir sentidos nuevos o renegociados. Recordemos que el patrimonio de hoy no era el patrimonio antes, es lo que hoy día nosotros significamos y que le damos un valor. Y que realmente, si no le damos un valor, si es una imposición, entonces no debiera ser el patrimonio que nosotros debiéramos tener y debiéramos conservar. En esta definición podemos destacar tres cosas fundamentales. Una, y que las vamos a ir tocando un poco a lo largo de la charla, habla de los entes patrimoniales, de los que existen fundamentalmente en la actualidad, que son revalorizados o que son valorizados más bien, y que se vuelven bienes patrimoniales para todos. Pero también habla de aquellos entes patrimoniales que tienen restos y que son susceptibles de tener un valor a posteriori. Y por otro lado, si vemos un poco la definición, hablamos o se habla en esta definición que el patrimonio cultural es un hecho metacultural. Esto es un hecho histórico, es un hecho
producido a través de, no sé, de hechos sociales que tienen que ver con generaciones o sociedades diferentes, con temporalidades anteriores y que son realmente legitimados por la sociedad hasta el punto de poder considerarlos para ser conservados, restaurados, puestos en valor, etc. Entonces, yo le llamo que el patrimonio solo existe ahora y en el ahora. El patrimonio no existía en la antigüedad. Lo que probablemente sea considerado posteriormente patrimonio, lo estamos construyendo nosotros. Al patrimonio que hoy día conocemos le estamos dando el valor en este momento nosotros mismos, las sociedades. Ha sido un proceso largo el patrimonio, y el patrimonio cultural es un proceso cambiante, es una definición que se construye todos los días y ha cambiado y ahora cambia más significativamente. Hay autores, algunos sociólogos o algunos antropólogos que se están debatiendo en este momento el término de la cultura. Y ellos refieren que es muy probable que en unos años más, no muy pronto, pero en unos años más, la definición de cultura ya ni siquiera exista como tal. Y bueno, enumeran la serie de limitaciones por las cuales necesita cambiar esta definición. Es un proceso que se construye y que continúa construyéndose todos los días. En general, lo que hoy día revalorizamos y conocemos como patrimonio cultural. La huella de la historia está representada por el patrimonio que cada generación recibe como presente. El concepto está atado estrechamente al tema de la identificación de la herencia como un valor jurídico que tiene ante todo un sentido moral que debe ser valorado y reconocido dentro de las infinitas diferencias culturales que es posible hallar, de tal suerte que se dé un proceso de patrimonialización. ¿Qué es esto? El patrimonio no existe sin los agentes de la patrimonialización. Estos agentes son muchos, entre ellos, obviamente, nosotros, las personas que los consideramos, que le damos valor, que hacemos de él, que vivimos de él, que son parte de nuestra cultura y de nuestra forma de vida. Estos agentes son fundamentales para que el patrimonio exista y continúe en general con un efecto valorativo y significativo para las sociedades. En los últimos años el patrimonio se ha visto enriquecido en dos dimensiones, se ha generado un cambio paradigmático en la manera de ver y entender aquello que consideramos como un legado del pasado. Yo les refería al principio que el patrimonio en el siglo XVIII, por ejemplo, solamente era concebido como aquellos objetos de valor artístico o histórico, o hechos de valor histórico. Si vemos, por ejemplo, en México, y lo vamos a ver un poquito más adelante, en México es hasta a principios del siglo XX cuando empieza a haber una conciencia real de lo que debe ser el patrimonio. Y cuando hablamos en la Constitución de 1917, se empieza ya a debatir el tema de la conservación del patrimonio como tal, podemos ver que las definiciones hablan de monumentos, de vestigios, de restos fósiles, habla de un patrimonio puntual, un patrimonio único, aquello que tenga valor histórico o valor artístico. Todo lo demás no era concebido no era concebido como patrimonio. Esto significativamente se le empieza a dar un valor en el tema de la temporalidad, principalmente. Todo aquello que vaya pasando y que se vaya siendo preservado o conservado va teniendo un valor como tal. Y por otro, la significación que las sociedades puedan darle a ese valor. El concepto de patrimonio, tal y como lo entendemos, para bien o para mal, es un concepto alumbrado por la racionalidad moderna. El concepto de patrimonio no existía anteriormente como lo podemos percibir en este momento. El patrimonio como tal es una concepción muy moderna, una concepción que nosotros cada día vamos forjando y vamos construyendo conforme vamos metiendo nuevos elementos a consideración dentro del patrimonio. Por ejemplo, el tema del patrimonio natural
Cuando vemos las categorías en las que se clasifica el patrimonio, y también las vamos a ver un poco más adelante, vamos a poder ver que hay patrimonio cultural, patrimonio natural, patrimonio mixto. Por ejemplo, el intangible, dentro del cultural pues está el intangible, el tangible. Bueno, el patrimonio cultural como tal no existe. Es una definición o un concepto que hemos creado para definir determinadas cosas. Pero el patrimonio natural, en su acepción más absoluta, no existe. No hay naturaleza que no haya sido modificada, cambiada o tenga una huella social dentro de ella. El patrimonio natural es parte del patrimonio cultural. Las sociedades que hemos habitado en general este planeta, hemos ido transformando el territorio. No hay un patrimonio cultural, sí que se considere como parte de él el patrimonio medioambiental o el medio ambiente en general. Es parte de la naturaleza misma de las sociedades, de la vida misma en la cual nos desenvolvemos. Entonces no hay realmente un hecho natural, un fenómeno, una zona que sea totalmente natural. Por ende, todas han sido tocadas por el hombre. Y hoy día, por ejemplo, la UNESCO ha incorporado un tema que es bastante reciente, que es el que ha denominado los paisajes culturales. Esto es zonas o sectores, territorios que tienen dos elementos muy fuertes, la parte de la naturaleza, pero también la intervención del hombre como tal. Evidentemente se puede ver, se puede vislumbrar una actuación del ser humano ahí, ¿no? ¿Qué es fundamental a la hora de trabajar con el patrimonio? El patrimonio cultural es parte de nuestra vida, lo percibamos o no lo percibamos como tal, y lo estamos afectando todos los días. Es de una naturaleza, no sé, muy flexible, que puede romperse de manera muy sencilla. Entonces, en esta parte, la gestión del patrimonio es fundamental para darle el valor adecuado y la atención que se requiere. En general, para tener un proceso de valoración de cualquier bien cultural o de cualquier bien patrimonial, hay una cadena de valor que no la vemos, pero existe. Para que un bien pueda ser considerado, tiene que haber sido, y ahí están todos los elementos, identificado, documentado, tener una significación, una evaluación, un proceso de conservación, circulación y recepción. Esta es una cadena de valor que en general en la gestión del patrimonio debiera ser nuestro modelo teórico a seguir, en el cual sin cada uno de estos elementos no le vamos a dar una gestión adecuada a este proceso, a esta cadena de valor y al patrimonio como tal. Para poder entonces intervenir y darle valor o ponerlo en valor al patrimonio común. Ahora se estila mucho decir, ¿y qué es poner en valor el patrimonio? Pues resignificarlo como tal, otorgarle el valor que realmente merece a la sociedad a la cual pertenece. Y esta cadena de valor, como yo les repito, debe ser el modelo que tendríamos que seguir para poderlo considerar, gestionar, trabajar y meter dentro del contexto general donde nos estamos desenvolviendo. El patrimonio no existe en sí o para sí. El patrimonio existe para los demás. Existe porque se debe a una sociedad en la cual está. Depende de instancias externas, los agentes de patrimonialización, que somos en general todos los que interactuamos con este patrimonio y que lo convierten en patrimonio al significarlo y valorizarlo. Yo les vuelvo a repetir y reiterar, no existe un patrimonio sin el valor que la sociedad le asigna. Eso no se da. El valor se lo damos nosotros. No puede haber un reconocimiento o una relación de dominio o una concepción de dominio cuando los gobiernos definen y deciden lo que es el patrimonio. Tradicionalmente las sociedades los rechazamos. En general, el patrimonio debe ser dado y valorizado y revalorizado por las sociedades en las cuales están inmersas. Si este valor se pierde el patrimonio como tal. Si esta valoración hacia ese patrimonio pues la vamos perdiendo porque ya no, de alguna manera vamos desechando en general ese patrimonio, pues por supuesto que se va a perder como tal. Imagínense hoy en día
que los temas de especulación son fundamentales en todos los sitios donde existe el patrimonio. O sea, vamos a poner una ciudad patrimonial, una ciudad histórica como la nuestra, en la cual obviamente la gente, los propietarios, los gobiernos necesitan pues echar a andar productos, acciones, proyectos, y el patrimonio se vuelve una camisa de fuerza en la cual no deja que el desarrollo de esa ciudad se dé, pues según obviamente las condiciones de cada propietario o del gobierno que quiera hacer una obra. En ese momento el patrimonio se va a ir perdiendo, lo vamos a ir deteriorando nosotros mismos. Y abajo les ponía algo que me parece que es fundamental en este sentido que les estoy diciendo. No es que se deba o pueda educar a la gente para que desee conservar su patrimonio, sino que en torno al patrimonio se deben generar prácticas discursivas que hagan emerger formas de pensamiento contrahegemónicas, más sociales y comunitarias, menos individualistas. Cuando hablamos tradicionalmente, y se oye en todos lados, sobre temas de educación patrimonial, de enseñanza del patrimonio, de educar alrededor del patrimonio, no es que el patrimonio se lo podamos meter a la gente o la podamos educar, porque no lo vamos a valorizar conforme nos enseñen que el patrimonio tenga un valor o tenga un significado o que sea importante. No es, son prácticas que tradicionalmente tendríamos que estar construyendo todos, en las cuales estar trabajando todos los días para que sea una construcción participativa de todas, el discurso, la valorización sobre el patrimonio que queremos dar. Entonces, en el caso de Campeche, también lo vamos a platicar más adelante, que no es el caso único, es el caso general a nivel internacional. Lo que ha sucedido es que el patrimonio se ha ido construyendo a raíz o a razón de que los gobiernos definen lo que realmente tiene valor contra lo que no tiene valor. No las sociedades hemos construido el valor de ese patrimonio, ha sido construido desde la parte gubernamental. Y eso lo que ha traído, por supuesto, que es, y lo vemos todos los días, es que el patrimonio se deteriore cada día más. O metemos una conservación ultranza de esas, de que o se conserva y no puedes hacer nada, como tradicionalmente ejecuta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde dice, pues no puedes intervenir el edificio porque no puedes hacer más que determinadas cosas que obligan a que haya una conservación como tal de ese bien, cuando no debiera ser desde esa óptica, sino con una visión pues mucho más participativa y donde construyamos nosotros como sociedades lo que queremos nosotros realmente conservar. Ese patrimonio en general, lo que hoy día nosotros consideramos como patrimonio, seguramente no le estamos dando el significado de lo que originalmente tuvo. Cuando se construyó, cuando se fabricó, cuando se usó ese bien, tenía un objeto, tenía un uso específico. Lo que ahora nosotros construimos y definimos como patrimonio tiene un uso utilitario para lo que queremos darle en este momento, no el significado de cuando se construyó. Y es ahí donde debiéramos reconsiderar sus usos originales, sus fabricaciones originales, que nos permitiera hoy en día hacerlo encajar de mejor manera en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Los bienes patrimoniales se deben a las sociedades en las que están, deben producir desarrollo en las sociedades donde están, no deben ser un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de esas sociedades. A principios, después de la revolución o durante la revolución, es que hay un sentido obviamente y fundamentalmente nacionalista de los hechos históricos, y es cuando empezamos en México a valorar realmente y a considerar que tenemos bienes que debemos de preservar. Bienes, y lo digo tal cual porque, volvemos a repetir, como yo les decía, son bienes inmuebles o intangibles, pero son aislados. Y en la fracción 25ª del artículo 73 de la Constitución de 1917 habla expresamente que el Congreso de la Unión está facultado para legislar sobre vestigios arqueológicos
sobre restos fósiles y sobre monumentos artísticos de valor, no sé, incalculable. No recuerdo la denominación que da. Y después, ya para 1930, tenemos la Ley de Conservación de Lugares Típicos y Bellezas Naturales. Y vuelve a repetir, esta ley es una ley general, que lo que debe conservarse o preservarse son los bienes patrimoniales como los monumentos artísticos. Ni siquiera menciona los monumentos históricos, menciona los monumentos arqueológicos y artísticos principalmente, y los restos fósiles, etc. Para 1934 esta misma ley es reformada y empiezan a considerarse ya hechos históricos que sean de relevancia para el país. A partir de ahí, entonces, México crea en 1972, México más bien se une y ratifica los tratados y convenciones internacionales que la UNESCO, a raíz principalmente de la Segunda Guerra Mundial, donde ya había un deterioro significativo de ciudades históricas, como por ejemplo Polonia u otras. Entonces la UNESCO genera una convención especial para los bienes en caso de la afectación de bienes en caso de conflicto armado. Y México, como Estado parte de la UNESCO, empieza a ratificar todas estas convenciones, tratados internacionales, y en 1972 crea la ley que hasta ahora es vigente, la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en México. Lo que viene después, y es un poco antes también de lo que sucede en México, es todo el devenir del patrimonio, de lo que hoy día es considerado como patrimonio mundial, que la ciudad de Campeche, ustedes saben que es considerada como patrimonio mundial. Entonces, hay en 1931, pues a través de la UNESCO, la expedición de la Carta de Atenas, después viene la Carta del Urbanismo de Atenas, la creación de la misma UNESCO, la Convención de Bienes Culturales en caso de conflicto armado, la Convención para prohibir y prevenir importación, exportación y transferencia ilícita de bienes culturales, la Carta de Venecia y la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural. Esta convención es del mismo año que la Ley Federal Mexicana, es de 1972, y es la que hasta ahorita, junto con su reglamento y las directrices prácticas de esta convención, es la que rigen todo lo que sucede con el patrimonio mundial. ¿Y qué es lo que hace? En 1972 lo que hay es un reconocimiento explícito de que hay bienes patrimoniales que no solamente son de significación para una sociedad, sino que significan en mayor medida para la sociedad en general. Son tal sus características y valores que sobresalen y resaltan a nivel mundial. Y entonces determina una valoración expresa para ellos y dice son de valor universal excepcional. Todos aquellos bienes que han sido declarados patrimonio mundial son declarados bajo esta concepción. Son bienes que tienen un valor universal excepcional, que son para todos, para todo el mundo. Esta es la clasificación tradicional que hasta ahora existe y que esto ha tenido una evolución pues enorme, y hasta ahorita sigue evolucionando la clasificación en la que se consideran los bienes patrimoniales. Por un lado tenemos todo lo que se considera como patrimonio cultural, que considera lo intangible y lo tangible, los paisajes culturales o bienes mixtos, como se le conoce, como es el caso de Calakmul, Campeche, que tiene un bien cultural y un bien natural inscrito, y los paisajes o el patrimonio natural, ¿no? En el caso de los paisajes o paisajes culturales hay varias clasificaciones, que son los paisajes creados y diseñados, los paisajes evolucionados y los paisajes asociativos. Por ejemplo, los paisajes creados y diseñados, los paisajes evolucionados habla, por ejemplo, de una mina. Minas que se fosilizaron, que se quedaron en el tiempo y que hoy día son utilizados o se les dan otros usos, por ejemplo, y esto ha venido tiene ciertos valores característicos, pero ha evolucionado en sus usos principalmente. Y bueno, todo lo que podamos ver como lo intangible, las tradiciones, las costumbres, los lenguajes, las creencias, etcétera, todo lo que puede considerarse. Los bienes culturales, obviamente, pues tenemos muchos, desde centros históricos, sitios arqueológicos, etcétera,
y bueno, todo lo que tradicionalmente se considera como bienes característicos de la naturaleza, ¿no? Bueno, estos son un poco la reconsideración de cada una o las definiciones que cada una de estas convenciones han ido teniendo en general. Ok, este es fundamental, como en más o menos de los años 90, un poco ya hacia el año 2000, el nuevo siglo, y este periodo que llevamos de 17 años tradicionalmente ha ido o ha evolucionado la concepción del patrimonio de manera muy rápida. O sea, ha ido cambiando, se han ido incorporando nuevas propuestas. Por ejemplo, hoy día Argentina ha presentado una candidatura para un sitio particularmente que es una zona grande, un territorio grande en Buenos Aires, que considera además el puerto de Puerto Madero, y lo ha metido con una clasificación que no existe en este momento ni para la UNESCO ni para ningún otro país. Y estas nuevas propuestas que hacen los mismos Estados miembros, los países, pues lo que hace es enriquecer la clasificación de los bienes patrimoniales. Cada situación, cada sociedad tiene características muy puntuales, muy específicas, y es un poco donde en general cada Estado parte y la UNESCO misma se está abriendo para darle cabida a nuevas acepciones y concepciones y formas de tratar el patrimonio, ¿no? Esta parte el tema del urbanismo que se trata en una convención que hay en Buenos Aires, que entonces trata a los centros históricos o deja de ver a los centros históricos como entes aislados y los mete a un tema de la ciudad misma como ejes fundamentales del desarrollo de una ciudad. Y bueno, la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado, tienen sitios inscritos innumerables. México, por ejemplo, es el primer país en América Latina en estar en esa lista, es el que está en el número 6 en este momento, después de Italia, Alemania, España, Francia. El primer país que viene americano es México, con una lista enorme de bienes inscritos en el patrimonio, como parte del patrimonio mundial. Y además México tiene la incorporación no solamente de los bienes ya declarados patrimonio mundial, sino tiene alrededor de 10 o 11 bienes inscritos en la lista indicativa. Ningún bien que vaya a ser declarado puede serlo directamente si no ha pasado antes a una lista en la que se van clasificando e incorporando muchos bienes de todo el mundo, que se denomina como lista indicativa. Y ahí es donde se trabaja los expedientes, se revisan. Bueno, México tiene una cantidad enorme de ellos. Aquí podemos ver todo el devenir en general de los bienes patrimonio mundial en México. Y como ustedes van a poder ver lo que era considerado al principio y lo que van a ver al final, pueden ver un cambio significativo en la concepción de los bienes patrimoniales. Hoy día inscribir un centro histórico es dificilísimo, porque se han abierto tantas posibilidades de inscripción tan diversas que necesita ser verdaderamente significativo y con un valor enorme el poder inscribir un centro histórico. Tenemos muchísimos, por ahí pueden ver el de Campeche, que está en el 99, pero bueno, tenemos de toda la casa. Por ejemplo, ya en el 2004 la Casa Taller de Luis Barragán, que es un bien inmueble, un bien artístico, como considera la ley del 72 en México, que la UNESCO no tenía considerada esa posibilidad, pero que se han incorporado en la lista del patrimonio mundial. El tema de los paisajes agaveros y las antiguas instalaciones industriales de tequila. Bueno, uno de los últimos fue el acueducto del padre Tembleque en Hidalgo. O sea, son temas de infraestructura urbana o de infraestructura hidráulica que pues fueron más bien considerados más recientemente. En el patrimonio mundial natural, pues tenemos esa lista que es muchísimo más chiquita, pero que bueno, nos habla de todos los bienes en México. Y el único sitio patrimonio mixto declarado es Calakmul. Hay uno más que está en la lista indicativa. Esto, aunque no son denominados patrimonio mundial como tal,
La UNESCO sí lo considera y tiene una legislación especial para el tema de los bienes intangibles, y bueno, ha incorporado todos estos, pues todas estas tradiciones o costumbres que están en México. Ok, y para cerrar un poco el tema, pues podemos hablar de Campeche. Esta es nada más, es la última lámina, pero es solamente la valorización de lo que en la ciudad conocemos como centro histórico. El estado de Campeche está lleno de sitios patrimoniales y de bienes patrimoniales como tal. Nada más en el tema de sitios arqueológicos, para el estado de Campeche, el INAH tiene registrado más de 800 sitios arqueológicos en todo el territorio estatal. O sea, estamos llenos de lugares que representan no sé, algún elemento de la cultura prehispánica que, por supuesto, pues ni han sido explorados, muchos de ellos ni siquiera valen mucho la pena porque son asentamientos muy pequeñitos, pero se tiene el registro que se ha hecho o construido a través de lecturas aéreas en general, de imágenes les digo, de más de 800 sitios en todo el territorio. Además, tenemos en general pues asentamientos de todo tipo, asentamientos humanos en casi todas las cabeceras de las capitales de los municipios, en muchísimas localidades, ustedes los ven todos los días, que también tenemos pequeñas localidades chiquitas, y si hablamos de haciendas, tenemos infraestructura hidráulica también. El estado está lleno de bienes patrimoniales tangibles, pero también tenemos una serie de bienes patrimoniales intangibles que estamos perdiendo. El tema de la globalización, no en Campeche, sino en general en todo el mundo, lo que hace es romper las fronteras. Y entonces, generalmente tendemos a ir copiando, obviamente, otros modelos de sociedades diferentes a las nuestras, y lo que hace es ir desechando en general toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, costumbres, etc. ¿Qué tradicionalmente sucede para revertir estos procesos? Que no son las sociedades, sino los gobiernos los que tienden a tratar de generar una propuesta que jale y de vender el patrimonio como un tema enfocado hacia el turismo. Y entonces lo que normalmente sucede es que construimos el discurso de lo que es el patrimonio para los territorios, para las ciudades, para los estados, para las localidades, no desde la apreciación y valoración y significación que podemos tener nosotros como sociedad, sino desde un discurso obviamente gubernamental. Y obviamente toda la parte económica que hoy día rodea al patrimonio cultural es tan fuerte que entonces juega un papel fundamental en la gestión, conservación y revalorización del patrimonio. Entonces, perdemos de vista la integralidad y la conservación del patrimonio en el territorio, por ejemplo, de nuestro estado, y lo que tendemos a hacer es solamente a vender y a tratar de proteger lo que más llama la atención, lo que más puede significar para lo que queremos vender, que es la ciudad histórica para el turismo. Y por supuesto que entonces atendemos solamente a ciertos sectores, y en este caso, pues obviamente al sector que corresponde al centro histórico. Y yo les hacía referencia al tema de Buenos Aires, de la convención o la reunión que había habido, porque a diferencia de lo que ahí se lee, que es incorporar a la ciudad patrimonial, a la ciudad histórica, al devenir y desarrollo de la ciudad, lo que tradicionalmente hacemos es separarla, disgregarla de la ciudad y generar una nueva ciudad o una ciudad especial para vender, para tratar, con un tratamiento totalmente diferenciado de lo que es el resto de la ciudad. Y hace rato yo les comentaba que el patrimonio no es en sí el patrimonio es de por sí lo que tradicionalmente debe de promover el desarrollo de las sociedades, sino el patrimonio solamente se vuelve un bien que al final de cuentas vamos a promover para vender, no para formar parte de nuestra vida y generarnos desarrollo, cultura, etc.
Entonces, si ustedes rememoran todas las acciones que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Campeche, con el tema patrimonial, ¿qué es lo que podemos ver desde los años 80 hacia este momento? Obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer esta zona principalmente. Y una puesta en valor. La puesta en valor de un sitio, de una zona, no tiene que ver solamente con obras o acciones que le den valor, sino en general trabajar con las sociedades, fundamentalmente, para hacerlos partícipes de la construcción de la ciudad que se quiere, que se debe de tener, porque son ellos los que son dueños, propietarios y los que van a heredar ese legado a la sociedad en Campeche.